Ha habido unas elecciones en Madrid de lo más tremendas, ya hablamos un poco de las elecciones en Madrid, de las provocaciones de la ultraderecha, pero hay una cosa que me preocupó muchísimo al día siguiente de la votación fue el martes, el día siguiente fue ayer, y ayer yo en Twitter lo dije, estaba yo absolutamente molesto, porque la lógica de muchos es que la gente no sabe votar, la gente es imbécil. ¿Qué leí yo? Para gente de izquierda, gente muy de izquierda, gente muy de Pablo Iglesias o del Partido Comunista, y decía, lo que pasa es que Madrid está lleno de votantes catetos. Catetos quiere decir pueblerinos, quiere decir provincianos, quiere decir ignorantes. Esa atribución que desde la metrópoli siempre se ha hecho a la persona que vive en el interior de los países, fuera del centro de toma de decisiones políticas, religiosas y económicas, y que se le considera pues gente de segunda categoría. Que alguien de izquierda llame catetos y paletos a los votantes por no haber votado a la izquierda, que para ellos la izquierda además era solamente Pablo Iglesias y poco más, o quizás en cierta medida más Madrid, me alarma muchísimo. Me alarma muchísimo porque es evidente que esta gente no comprende el mecanismo del voto y no comprende los errores que cometemos en la izquierda y que llevan a que la gente no nos vote. Entonces, si partes de la base que somos perfectos, tenemos las mejores ideas, somos los que más trabajamos para el pueblo. Si el pueblo no vota por nosotros, el equivocado es el pueblo. No podemos ser nosotros los que nos estamos equivocando, no podemos ser nosotros los que estamos metiendo la pata, no podemos ser nosotros los que deberíamos cambiar algo. No, nosotros la izquierda somos perfectos, por lo menos la izquierda divina se considera a sí misma así de perfecta, así de maravillosa, así de pura. Y lo que he leído es aterrador. ¿Qué pasa? Muchas de estas personas creen que la gente hace un profundo y detallado análisis ideológico y vota ideológicamente. Ojalá y así fuera, pero no es así. Y la gente no vota lo que los críticos, como los de la izquierda divina, cree que votaron. Por ejemplo, en Madrid no votaron por la antiinmigración. Efectivamente, los votos por Vox serían votos antiinmigración, pero la gente no vota por la antiinmigración. No vota para acabar con la sanidad pública. ¿Por qué? Porque en la izquierda podemos tener muy claro que la derecha tiene como parte de su proyecto la destrucción de la sanidad pública, y esto, si bien no lo hace cerrando hospitales, sí lo hace subcontratando grandes cantidades de servicios que bien podrían llevarse a cabo dentro de la propia sanidad pública, y así el dinero público se va no solamente a pagar los servicios que necesita la sanidad pública, sino los beneficios, utilidades y ganancias de los empresarios de la salud. Esta subcontratación y esta renuncia a las responsabilidades de llevar la sanidad pública que tiene la derecha lleva poco a poco a la destrucción de la sanidad pública. Eso lo entendemos perfectamente en la izquierda. La gente que ve que Isabel Ayuso hizo el Hospital Zendal, y la gente que ve que su centro de salud sigue funcionando igual, y la gente que ve que en todas las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular no han acabado con la sanidad pública, y no es claro qué es lo que han hecho en contra de la sanidad pública, escucha este argumento de la izquierda, no, es que quieren acabar con la sanidad pública, y dice, estos están chiflados, no les hagas caso, ya sabes cómo son. Porque no se les sabe explicar a la gente por qué eso que decimos tiene bases. Otra que oí, y la he oído además con mucha frecuencia: la gente ha votado al partido más corrupto de España. Sí, el Partido Popular es el partido más corrupto de España. Todos los partidos tienen corruptos, todos los partidos tienen problemas de gente que actúa indebidamente en su seno y que deben abordar de manera sensata y razonable. Pero la gente se queda más bien con un mensaje que les ha dado la propia izquierda divina. Un mensaje que ha dado Izquierda Unida y un mensaje que ha dado Podemos durante años, machaconamente. Todos los partidos son corruptos. Todos los políticos son igual de corruptos. No hay un solo político que valga la pena. Entonces, ¿por qué me vas a decir tú que no voy a votar al PP porque es corrupto si todos son igual de corruptos? Si todos son igual de corruptos, el elemento corrupción, en el caso de Madrid, en el caso de las elecciones en España, el elemento corrupción deja de ser un factor en la toma de decisión del voto. ¿Por qué votó la gente en Madrid entonces? ¿De izquierda o de derecha? La gran mayoría de la gente no es de derecha. Y esto lo oye uno mucho en la izquierda.
Divina, cuando dicen, es que un obrero que vota a la derecha es idiota. No, es que a un obrero que vota a la derecha tú no lo quieres entender, no lo estás entendiendo y estás renunciando a ganar su voto a través de la comunicación con él. La gente votó porque se mantuvieron abiertos los bares, se mantuvieron abiertas las escuelas, se mantuvieron abiertos los pequeños comercios, no hubo las medidas draconianas que hubo en el resto del país y en el resto del planeta, porque Isabel Ayuso decidió hacer un Bolsonaro. Es decir, fingir que no existía la pandemia, fingir que no estaba muriendo nadie, alterar y falsear las cifras de casos comprobados de COVID-19, de contagios, de brotes y sobre todo de muertes en algunos lugares como las residencias de ancianos. Todas las residencias de ancianos en todo el mundo fueron críticas, pero lo que han hecho en Brasil y en Madrid es decir, sí, que sigan muriendo, total, ya es gente mayor, no es productiva. Es una visión un poco nazi, ¿no? Pero como no hemos visto los muertos, la gente tampoco se da cuenta de eso. Primero que nada, le alimentan cifras falsas. Segundo, no ha visto el desastre de la COVID-19. No ha visto las imágenes que tenemos registradas en la historia de lo que fue la pandemia de poliomielitis, cuando había pabellones enteros, verdaderas salas gigantescas como naves industriales de pulmones de acero y con niños que no podían respirar, que su diafragma estaba paralizado por la poliomielitis, por el virus de la poliomielitis, y que necesitaban un pulmón de acero que hiciera diferenciales de presión para poder respirar. No vemos esos otros hospitales de campaña gigantescos de la pandemia de la gripe de 1918. No vemos a la gente con las marcas que dejó la viruela durante miles de años, como uno de los más mortales, una de las más mortales afecciones de la historia. No vemos a los carros empujados a mano por personas desesperadas que van pidiendo un poco de dinero a cambio de llevarse a tus muertos, que es lo que se gritaba durante la pandemia de la muerte negra. Saquen a sus muertos y tú te llevabas a sus muertos en tu carro si te daban un par de monedas. No hemos visto eso. No hemos visto a 3 millones de muertos. Y entonces, cuando a la gente le dices que Ayuso está facilitando que se muera mucha gente, muchos simple y sencillamente reaccionan, ni siquiera lo piensan, dicen, pues yo no he visto muertos, yo no he visto esa tragedia, yo no he visto ese horror, yo no he visto las morgues, ni he visto los entierros masivos, ni nada. Sí, los familiares de las personas que han muerto, los familiares de las personas que no sabían ni siquiera dónde las iban a enterrar, los familiares, como pasó con un amigo mío, un querido amigo que venía con mucha frecuencia a la Semana Negra, que su familia nos decía, no sabemos ni siquiera dónde tienen el cuerpo. Obviamente esa familia no va a votar por Ayuso. ¿Cuántos muertos son? 20,000, 30,000, 40,000. No sé. 40,000 familias no votan por Ayuso. ¿Cuántos millones de votantes hay en Madrid? ¿Cuántos votos obtuvo Ayuso? Perder esos votos de los que se les murió alguien de su familia y no se han comido el engaño es diminuto. Y esto no solo pasa en España, lógicamente. En cada país ocurre de manera distinta, pero quienes son tontos son la oposición, algo que he oído muchísimo. En México, por ejemplo, actualmente muchos que desde un principio se opusieron a López Obrador están atacando a los votantes de López Obrador y diciendo, claro, ustedes votaron para esto. No, mira, no. La gente no votó a López Obrador para cerrar las guarderías, para que se cerraran las casas de acogida a mujeres. O sea, las mujeres víctimas de violencia de género, había casas de acogida para mujeres que eran víctimas de violencia de género con sus hijos, y estas se cerraron y esa gente ahora se va a la calle, se va con sus familias o regresa a casa del tipo que les pega, que les siga pegando. Para que se requisaran todos los fideicomisos científicos, culturales, de respuesta a desastres, etcétera, que había, y cuyos recursos se hicieron humo, se esfumaron, desaparecieron en las profundidades absolutamente cósmicas del bolsillo Lovecraftiano de López Obrador. La gente no votó por eso.
La gente no votó para que se enriquecieran los amigos del presidente, no votó para que se destruyera la ciencia en México, no votó para que dejara de haber medicamentos oncopediátricos, que dejó de haber, sigue sin haber quimioterapia para los niños, no votó para que se derribaran bosques para plantar arbolitos. Como hay un programa que te da dinero si plantas arbolitos, lo que haces es que tiras un bosque y plantas arbolitos, van, revisan que estés plantando los arbolitos y te dan dinero. Son los grandes programas de López Obrador. La gente no votó por eso. La gente votó contra la corrupción de los anteriores. La gente votó contra el descaro de Peña Nieto, de su casa, del dispendio, del desprecio a la ciudadanía, de la insostenible situación que se había desarrollado en los últimos 12, 18 años, de un Fox que no hizo nada, un Calderón que emprendió una guerra estúpida que no podía ganar, que cualquier estratega militar de medio pelo le podía haber dicho que esa guerra tal como la lanzó no la podía ganar, y que mató más gente en México que en Siria. Pero por alguna causa los hechos de México no salen en los medios de comunicación internacionales como salen los bombardeos en Siria. Pero más de 100,000 muertos causó la guerra de Calderón. Y luego vino la de Siria la corrupción y el desánimo que provocó Peña Nieto. La gente votó por eso. El resultado ha sido aterrador, de acuerdo, pero nadie, no creo ni siquiera que los que hoy se están beneficiando del gobierno, aquellos que eran la antigua izquierda y que ya han dejado de ser de izquierda, no creo que ellos votaran pensando en qué iba a pasar todo esto. Ellos votaron reaccionando a lo que había antes, reaccionando a su realidad de momento, no reaccionando a los futuribles. Mientras la izquierda no se ponga a pensar razonada y racionalmente sobre la forma en que se está comunicando con la ciudadanía, la forma en que presenta contra qué se vota y a favor de qué se vota, porque todo voto es en contra de algo y a favor de algo, estamos perdidos, estamos absolutamente perdidos. Yo estuve viendo la comunicación política de todos, pero sobre todo de la izquierda, en manos de publicistas que están para inventar eslogans, pero no para crear ideología, no para tocar las fibras del interés de la gente, en qué me conviene a mí votar al PSOE o votar a Más Madrid, o en qué me conviene votar al PP o votar a Vox. Vox perdió votos, además, no pueden decir que la gente votó al fascismo, votó a Ayuso por temor a las medidas que se tomaron en el resto de España por el coronavirus. ¿Por qué? Porque dicen, sí, si me cierras mi negocio, ¿qué ayudas me vas a dar? No, pues que las ayudas son menos de lo que puedes ganar con tu negocio abierto. ¡Ah, maldito gobierno! Bueno, no es que el gobierno no puede inventar dinero. Está tomando dinero de distintos lugares para las ayudas, como en todo el mundo. Está tomando dinero de la Unión Europea, está tomando dinero de otros proyectos que se están cancelando, posponiendo, para pagar las ayudas a la gente cuyos negocios le cierran. Pero es insuficiente, claramente insuficiente. Y si tú en lugar de explicar qué es insuficiente porque no alcanza el dinero, te dedicas a decir que es culpa del gobierno y que el gobierno son malvados y no te quieren ayudar, pues votas a Ayuso. Si no entendemos esto, estamos perdidos. Estamos perdidos porque la comunicación del populismo ahoga toda convocatoria a la racionalidad y a la reflexión seria. Y cuando la reacción ante una debacle, que además no era una debacle así, luego que hablemos de Pablo Iglesias vamos a ver por qué no era una debacle tampoco inesperada, todo el mundo sabía cuáles iban a ser los resultados. Fue un poco más, un poco menos, el PSOE perdió un poco más de lo que esperaba, el PP ganó más de lo que esperaba, ya se sabía que Ciudadanos iba a desaparecer, pero ante esta debacle, si la reacción de la izquierda, sobre todo de la izquierda divina, yo siento que ha habido un poco más de serenidad en el análisis dentro del PSOE, por lo menos en lo que yo escucho es gente que dice, nos equivocamos en esto. Y hay un espíritu muy crítico, además, de siempre. Yo recuerdo que hay veces que en el partido, yo que soy parte del Partido Socialista, a veces en asambleas digo, bueno, pues aquí yo estoy frente a la oposición, todos están en contra de lo que está haciendo el partido. ¿Por qué no? Porque todos somos críticos y tal. Y sí es cierto, tenemos una militancia enormemente crítica y eso es bueno, creo yo. Pero por parte de la izquierda divina hemos escuchado ese desprecio al votante, esa idea de que el votante se equivoca. No, mira,
El votante es el único que tiene derecho a equivocarse en política y puede recapacitar 4 años después, salvo que le quiten el derecho a votar. Pero es el único que puede equivocarse. Pero si el votante no votó lo que tú consideras correcto, es porque tú no le explicaste por qué era correcto votar por ti. Y esto a mí me parece clarísimo. La gente no vota lo que los analistas y los políticos y los militantes de los partidos creen que votan. La gente vota pensando más en su bolsillo. Yo recuerdo, iba a traer la cita y se me olvidó, pero yo recuerdo cuando en uno de los libros fundamentales, yo creo, para el pensamiento de izquierda, que es El camino a Wigan Pier de George Orwell, es un reportaje en el que George Orwell se va a la zona de minera del carbón del Reino Unido a vivir con los mineros, baja a la mina y se da cuenta del horror que es aquello. Vive con los mineros y se da cuenta de una cosa: los marxistas, decían los marxianos, dice en inglés, Marxians, siempre me ha sonado muy marciano, del libro, tienen una visión del futuro muy distinta de la que tiene el trabajador, el obrero que baja a la mina. Para el obrero que baja a la mina, el socialismo es tener un sueldo digno, es tener tiempo para estar con su familia, es vivir un poco mejor y estar tranquilo tomándose algo con los amigos. No es la consecución de un proyecto como la fabricación de la ciudad de Oz. Porque la gente no tiene esas pasiones utópicas, pero tiene deseos legítimos de vivir una buena vida. Y esto es lo que comentaba yo el otro día, precisamente el streaming pasado, sobre mi visión política. Entonces creo que se están equivocando quienes analizan los votos de la Comunidad de Madrid y los votos en México como que la gente es idiota, o la gente es malvada, o la gente es boba, o la gente es ignorante, o la gente se ha vuelto fascista o comunista. No funciona así. La democracia no está funcionando así, y menos en tiempos de populismo. Ojalá y la gente lo entienda. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.